here again. Es bueno estar aquí de nuevo. It's so wonderful. Es maravilloso. You're dressed very wonderful. Se visten muy bien You look amazing. y se ven muy bien también. Amen. Amén. I want to thank God Quiero agradecer a Dios for the gift of life por el regalo de la vida, and ministry por el ministerio, and family por la familia and all of you. y por cada uno de ustedes. I want to thank Pastor Le quiero agradecer al pastor José Luis, and his wife. su esposa, hermana Laura. They're a father and a mother figure to me. Son unos padres para mí. I'm challenged by what God is using them to do here. Y estoy retado en ver cómo es que Dios está usando en este lugar, en este país. And I accept the challenge. Y voy a aceptar ese reto y voy a llevarlo conmigo. Amen. Amén. I have one wife. Yo tengo una esposa. In Africa, you have to say one, or if you don't have one, you say two, because some people have two wives. Y dije una porque en África a veces hay hasta que tiene dos. Pero yo nada más tengo una. So I have one. Sí, nada más tengo una esposa. And two girls. Y dos niñas. And one handsome boy. Y un niño, o sea, hijos. Dos hijas y un pequeño. Guapo, dice. And the name of my son is the name of this guy. Y el nombre de mi hijo es mi nombre, Israel. And I'm looking for a wife for my son. Y ya estoy buscando una buena esposa para mi hijo. To take to Africa. Tendríamos que ir a África, ¿eh? He's 9 years old. Tiene 9 años todavía. So I'm looking for a wife. Pero ya estoy viendo opciones para una esposa. An older person that can take care of him. It must be somebody who is of age that can take care of Israel. Y tiene que ser alguien grande para que se encargue de él, lo mantenga. Amen. Amén. Thank you. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias, en I verdad. enjoyed my stay here. He estado disfrutando muchos mis días aquí. I've eaten very good food. He comido muy buena comida. Nice. Buena comida. Está creciendo. I'll lose the weight when I go to Africa. I'll lose the weight when I get to No me Africa. preocupo porque ya que esté en África otra vez en flaco. Amen. Amén. Let's get to the word of God. Let's get inside the word of God. Vamos a la palabra de Dios. I'll share with you a story about myself later. A story. Quiero compartir una historia acerca de mi propia vida. It's a little bit sad on how ministry was very hard on me. Es un poco triste cómo fue que yo entré en el ministerio. I almost died. Yo casi muero. If you look at my head, si ves mi cabeza, it is black. You look black hair. Ves aquí el cabello negro, tengo cabello negro. But it's not black. Pero no es negro. I've applied dye, black dye. Yo me pinto el cabello de negro. But all my hair is white. Pero todo mi cabello, si no me pintara, sería blanco. I've gone through some very hard things. Y atravesé situaciones complicadas en mi vida. And I may share only one. Y quiero compartirles una. To encourage a pastor and a pastor's wife. Para animar a los pastores y a la esposa del pastor. And to encourage people who will go and pastor. Y también animar a las personas que tienen esa visión de ser pastores o esposas del pastor. And the grandchildren to pastors. Y a los nietos de los pastores también. And I want also to encourage a pastor's wife or a pastor's wife to be. Y también quiero animar a una esposa de pastor o a las que quieran ser esposas de pastor. The title of the message today is the following. El título del mensaje es el siguiente. When reality does not match the vision. Cuando la realidad no empata con la realidad. Con la visión, perdón, con la visión. Cuando la realidad no empata con la visión. There are things that are very real in life. There are things that are real, very serious things.
Hay cosas en la vida que son muy serias and we go through those things. y atravesamos esas cosas. And when we go through those things, when we have vision for the work of God, Y nosotros vamos, una manera de atravesar las cosas es cuando tenemos una visión de las cosas de Dios. vision can be very hard. A veces es difícil encontrar visión. Even vision that is from God Inclusive la visión que viene de parte de Dios can be very, very challenging. puede ser una visión que sea muy retadora, que demande mucho de nosotros. And you can feel like you've never been called. Y puedes sentir que no puedes lograr ese llamado. Let me share with you one sign that you're called by God, only one. Quiero demostrarte una manera que eres llamado por Dios. Is when you feel that you are not called, it's sometimes a sign that you're called. Cuando no te sientes llamado por Dios, es una señal de que Dios te está llamando. When you are called, feelings are not very important. Cuando Dios te llama o cuando eres llamado por Dios, las emociones, los sentimientos no son muy importantes. When you have purposes and the will of God in your life, Cuando hay propósitos y está la voluntad de Dios en tu vida, don't listen to your feelings and emotions. no le hagas caso a tus emociones o a tus sentimientos. Vision, Sigue la visión, purposes of God, el propósito de Dios, the will of God la voluntad de Dios is so real. es real. And I don't want to promise you it is easy to serve the Lord. Y no quiero decir con este mensaje que es sencillo o simple servir al Señor. I don't want to promise you living for God is so easy. No tampoco quiero decir que vivir para Dios es algo fácil. It is possible, yes. Es posible, claro que sí. You will make it, yes. ¿Lo vas a lograr? Claro que sí. But between now and when the vision is fulfilled, Pero en el momento, en el presente y el momento en el que la visión se va a cumplir, there are things even God doesn't tell us in between. hay cosas que inclusive Dios no nos dice que van a pasar en medio. Amen. Amén. You ready? ¿Están listos? Let us pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, thank you for these good people. gracias por estas personas. You brought them here. Tú los has traído a este lugar. Now bless them. Ahora te pido que los bendigas Use me. y te pido que me uses. Use the sound. Usa este sonido. Use the interpreter. Usa el intérprete. Lord, touch those who are in pain. Señor, toca a los que están en dolor, They are sick in their bodies. que tienen enfermedad en sus cuerpos. Touch the people and the pastors who have vision. Toca y dales visión a los pastores, Señor. We pray for our senior pastor Fuentes, Lord, Te pedimos por el pastor José Luis Fuentes, Señor, and his wife, y su esposa, for this burden, for this vision, por esta visión, that you'll empower them, you'll give them strength. que les des fuerza, fortaleza para And- cumplirla. And when we finish, God, Y que terminemos, Señor. may the glory come to you. Cuando terminemos, que la gloria sea para ti. Amen. Amén. Amen. Amén. God has created us with ability to see things in the inside. Dios. Yes. Ability to see things. Okay. Dios nos ha dado habilidades y una de ellas es poder ver cosas internas. We have vision in the inside. We see things. Tenemos visión, podemos ver cosas, pues. Those who desire to go like to Canada or USA, those who are desiring to visit, Aquellos que desean ir a Estados Unidos o a Canadá, there is a small Canada or US in you before you get there. There is a small Canada. ya hay un Estados Unidos o un Canadá dentro de ti antes de que vayas allá. You have never gone there, O sea, nunca has ido allá, but God has created us with ability to see things that are not yet there. pero Dios nos creó con la habilidad de poder tener esa visión dentro de nosotros, inclusive sin haber estado allá. ¿Sí me va a entender? Yes. Many people in Africa, Muchas personas en África they will do anything to go to Europe or US or Canada. They will sell everything. están dispuestos a hacer cualquier cosa para irse o a Europa
a Estados Unidos o a Canadá, podrían vender lo que sea. They have a vision. Tienen una visión, They have a vision. tienen una visión. Some, Algunos they even sell their kidney to incluso venden su riñón. Aquí lo hacemos de broma, pero go. venden su riñón para ir para allá. They can sell anything in their body to go. Están dispuestos a vender cualquier cosa dentro de su cuerpo para ir. But Pero things don't always turn out like they dreamt or they saw in the vision. muchas veces las cosas no salen como tú estabas pensándolas o como ellos estaban imaginándolas o viendo esa visión que iba a pasar. They think they will get money, boom, Ellos very piensan, fast. ellos piensan que van a hacer dinero rapidísimo Build a nice house in Africa. y van a construir su casa muy bonita en África. They will send their children and their relatives to colleges and universities. Van a mandar a sus nietos y a sus hijos y a sus familiares a la universidad y a todo eso. So the dream and the real life in Europe is not the same. Así que, pero ojo, el sueño que ellos están imaginando, pero la realidad en Europa no es lo mismo. Some people make it, Algunas personas lo logran some people don't make it. y muchas personas no lo logran. I'm ministering on when reality does not match the vision. Y justamente ese es el mensaje, cuando nuestra visión no se encaja con la realidad. And there's an example. Y ese es un ejemplo. When people are young, Cuando otro ejemplo es cuando somos jóvenes, young girls, young boys, jovencitas, jovencitos, we have vision, tenemos visión, tenemos, the type of family we want, estamos teniendo una visión de qué tipo de familia queremos the construir y type tener, of wife you want. la esposa que quieres tener. Some people get it like that. Some people get the type of wife or husband they want. Algunos sí lo logran y tienen a la que querían y otros pues no. But others don't get it right. Other people don't get it right. Otros pues no escogen muy bien y no es la que querían, la que soñaron. Life is not always what we are seeing with the eyes sometimes. La vida no es lo que muchas veces nuestros ojos nos dicen. This can Es- either be good or bad. Puede ser bueno o puede ser malo. When life doesn't change the way we dreamt, the way we envisioned in the inner side, in the inner man, when life doesn't turn out the way we wanted, Cuando la vida no resulta como nosotros queremos, if we are not careful, si no somos cuidadosos, we will be very sad. vamos a entristecernos. But we are called to adjust, to change a little bit, not everything, to adjust. Pero cuando eso sucede, tenemos que tener la capacidad de ajustarnos ante los cambios. Life is not a drama or a skit, something that you act on the stage. It is real. La vida no es algo que no es algo que se actúe, sino son decisiones reales, es algo real, verdadero. It is very real. Es muy real la vida. Amen. Amén. So what should we do when reality in life doesn't match with vision? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nuestra realidad no encaja o no empalma con la visión? Point number one. Primer punto, punto número uno. Point number one. Punto número uno. The Bible teaches us that God's will is not the purposes of God, the vision of God, the will of God is not just in big things. La Biblia nos enseña que el propósito o el plan de Dios no solamente son cosas grandes y espectaculares. It is in the daily obedience of a Christian. El propósito de Dios y la visión de Dios se cumple en la obediencia diaria de un cristiano. In other words, we should focus on God on daily basis. En otras palabras, tenemos que enfocarnos en nuestra relación con Dios cada día. Obedient to God on daily basis. Ser obedientes a Dios en nuestro diario vivir. Because God's purposes and vision is not just in big bangs and we have everything. No. Porque la visión de Dios y el propósito de Dios no solamente es algo grande y espectacular que ¡pum! Ya tienes la respuesta de Dios. No. God in many cases is in small things here and there. Dios muchas veces se mueve en detalles, en cosas pequeñas, cosas por aquí y cosas por acá.
Some people get it one time, big time, one. Some people. Algunas personas son llamados y hubo algo espectacular y algo grande, pero algunas personas nada más. But if you live life carefully, Pero si tú te pones a ver de qué se trata la vida y lo ves con atención, God doesn't want to kill us with big blessings once. Dios no nos quiere dar una gran bendición, así un día, ¡fum!, toma toda la bendición. We send you tomorrow to pastor a church, for example, Por ejemplo, mañana mandamos a alguien a pionar una iglesia and you want one day to have a church like Pastor Fuentes and Mama Laura in one year. y entonces tú dices, no, yo ya que estoy aquí en la iglesia, en un año voy a tener una iglesia como la del pastor José Luis y la hermana Laura. En un año. The first year, El primer año. you are asking God to have a church like this in 1 year. Estás pidiendo a Dios que en un año tenga una iglesia de estas dimensiones, With sound people, 1 year. con sonido y todo esto, en un año. The media counter, 1 year. Todo el multimedia y la música, en un año. Musician, 8 months. Los músicos ya tienen que estar listos en 8 meses. Donors and people who give money, 6 months. Ya 6 cuando months. empiecen a diezmar y a ofrendar y a tener más No, recursos, no. en 6 meses todo ya está listo. No, my brother. No, my brother. La realidad es que no es así. My sister, no. No, así no pasa, hermano, hermana. Life in God La vida en Dios is not in big moments. no son en grandes momentos. You want 1,000 people, Queremos 1000 personas en nuestra congregación 5 years. en 5 años. God is in small things. Pero Dios está en los detalles pequeños, en pequeñas cosas. Life has certain ways of teaching people hard lessons. La vida se encarga de enseñarnos ciertas lecciones. Realities. Nos da golpes de la realidad, golpes de realidad. Life has a way it doesn't reveal to the dreamer the details. Y la vida muchas veces no nos muestra, Life has a way. nos revela lo que está por adelante. Life has a way it hides some things from the dreamer. Some things are kept secret until a certain time. Muchas veces la vida las cosas están ocultas a nuestra vida y no podemos ver todo lo que está pasando en la realidad. But vision is for an appointed time. Pero la visión es para algo en específico. It will not delay forever. La visión de Dios nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo. We focus on God and what Jesus did for us at the cross of Calvary. Si nosotros nos enfocamos en Dios, en su reino, en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, The vision knows how to find the dreamer. The vision will find you. entonces la visión se va a encontrar contigo, porque tú estás viendo justamente el reino de Dios. Focus on God. Estamos enfocados en Dios, Stay on the cross. enfocados en la cruz del Calvario. Have the heavens focus as number one. Have the focus of heaven. Heaven focus. Estar enfocados en el cielo, en las cosas de arriba. And things will line up together for you. Y cuando empezamos a enfocarnos en las cosas del cielo, la vida empieza a tomar cierto orden en When nosotros. people to serve him, when God calls us to ministry, Cuando Dios nos llama a ministrarle, a servirle, if you're sure God called you, y estás seguro que Dios te llamó, God will lead the way. Dios va a encargarse de abrir un camino. God will provide. Él va a proveer. He will provide the people. Él va a proveer a las personas. He will provide the money. Él va a proveer el dinero And will provide strength until we get to heaven. y te va a proveer de fuerza y fortaleza hasta que lleguemos al cielo. Amen. Amén. Because heaven focus is more important when we focus on heaven. Porque la prioridad debe ser que estemos enfocados en el cielo. Let's read from the book of Acts of the Apostle, Vamos al libro- chapter 16. Vamos al libro de Hechos. Hechos 16. We want to see the first challenge of vision, A nosotros nos gustaría ver challenge or risk, one reality of vision. Okay. Muchas veces vemos los riesgos de la visión. Hechos 16, The book of Acts of the Apostle, chapter 16, verses 6 to 12.
Acts of the Apostle, chapter 16. Chapter 16, verses 16, del 6 al 12. verses 6 to verses 12. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amen. Amén. That is the word of God. Es la palabra de Dios. We know God called Paul to preach. Sabemos que Dios llamó a Pablo a predicar. Let's call Paul Pastor Paul. Apostle Paul, Pastor Paul. No el pastor Paul, sino el apóstol Pablo. He's a pastor. Es un pastor. God has called him to preach. Lo llamó a predicar el evangelio. And he has picked a city to go and preach the gospel. Y él ya había decidido ir a una ciudad a predicar el evangelio. So he's going to a place called Phrygia and Galatia Si él quería ir a Frigia y a la provincia de Galacia to preach Jesus Christ. para predicar a Jesucristo. In one of the epistles, Paul is saying, in one of the writings in the Bible, Paul is saying En una de las epístolas, Pablo dice that I was not disobedient to the heavenly vision. que él no fue rebelde a la visión celestial. Amen. Amén. He was not disobedient when God called him. Cuando Dios lo llamó, él no fue rebelde, él no desobedeció esa visión. So he decides to go to the west, to the east rather, to Phrygia and Galatia. First he was going east. Okay. Entonces, en esas ciudades, Frigia y Galacia estaban al este, But the Holy Spirit tells him no. pero el Espíritu Santo le dijo, no, I've never thought about this in the Bible. I've never thought like this. y yo nunca pensé esto. Pensaba, The Holy Spirit told him, don't go to east. la Biblia dice que el Espíritu Santo fue el que le dijo, no vayas allá, no vayas al este. He stopped him. Lo detuvo. The Holy Spirit said, no, don't go to Phrygia and Galatia. El Espíritu Santo fue el que le dijo, no vayas a Frigia ni a Galacia. He was planning to go there, but the Holy Spirit said no. Él tenía ya ese plan, esa disposición, pero el Espíritu Santo dijo que no. We are not even told the details. No nos dicen los detalles. Sometimes when God tells us no, he doesn't give us the details immediately. Muchas veces cuando Dios nos dice que no, no nos da detalles, pero después. Let's call this Holy Spirit interference in the work. Esto se le llama, o quiero llamarlo yo, una interferencia del Espíritu Santo en nuestro caminar. God can interfere in his own work. Dios puede interferir en nuestro caminar It is called divine interference. y se llama una interferencia divina. When God interferes with his work, we should not argue with him. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, no es bueno ponernos a argumentarle. He's the owner of the work. Él conoce el camino por el cual vamos a ir. I was the assistant pastor to Pastor Paul for 4 years. Yo fui asistente del pastor Paul, no el apóstol Pablo, el pastor Paul, por 4 años. 4 years 4 años in Africa. en África. Sometimes we would do a lot of practice on Saturday and Sunday morning. Muchas veces practicábamos mucho el sábado y el domingo en la mañana. And because he was my boss, Y porque él era mi jefe, he would come in the morning and change things. él venía temprano el domingo y empezaba a cambiar las cosas. I would not complain. Y yo no me quejaba. No, No, he's my boss. él es el jefe, lo puede hacer así. When you are serving under a pastor, Cuando estás sirviendo bajo un pastor, he can change the song list, the songs in the morning without a lot of callings. yeah, with time.
Yes. Without time. Yes. Without time, he can change. Cuando está sirviendo, el pastor puede venir y cambiar las alabanzas si quiere y no tiene que estarles avisando con mucho tiempo. I did not complain. Y eso hacía el pastor Paul y yo no me quejaba. God is changing the course of the preaching for Apostle Paul here. Y aquí vemos el rumbo donde estaba yendo el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Dios fue el que lo cambió The plans have changed, y los planes cambiaron, but the vision has remained. pero la visión era la misma. The Eso se plan mantuvo. has changed, El plan pudo cambiar, but the way of doing the vision pero la manera en la que se va a realizar the vision is the same to preach. la visión nunca ha cambiado. Ese es predicar. The interference is from God. Y cuando Dios interviene, bueno, Dios a veces interviene. That is not easy in the vision. Y muchas veces nosotros no vemos eso como algo fácil. There is a reason why God interferes with His work. Pero siempre hay una razón por la cual Dios interviene en nuestro caminar. Can I share with you the reason? Only one. There are many. I want to share only one. Can I say only one reason? Les voy a decir solo una razón por la cual Dios interviene. Why God will interfere with His work? I want to give you only one. Te quiero dar solamente una razón por la cual Dios interviene. God may be preparing you for something bigger than you think. Y muchas veces porque Dios está preparándote para algo mayor de lo que tú crees. God has bigger plans than you and me put together. Dios tiene planes mucho más grandes que los que tú y yo pensamos o anhelamos. It is not easy, No es fácil, but He has better and bigger plans. pero Dios siempre tiene mejores planes. When this happens, we should accept it. Cuando eso pasa, debemos aceptarlo. But we may have told the people everything we want done. We, as pastors, as leaders, there is a way we do things repeatedly. There is a way we do things, traditions. Muchas veces no nos gusta el cambio porque ya tenemos una forma de hacer las cosas y siempre las hacemos de la misma manera. We need to know when God says no and yes. Y tenemos que aprender a distinguir cuando Dios dice que no y cuando dice que sí. In vision, we need to know when God says yes or no. Tenemos que aprender a discernir cuando Dios nos dice que sí o que no en una visión. Or when He says wait and persevere. O cuando Él nos dice espera, persevera, mantente en esa situación. When God says no, Cuando, He doesn't give an answer immediately. He will give us the grace to persevere. okay. Cuando Dios nos dice que no, Él nos va a dar la gracia para perseverar en esa situación. When God says wait, He will give you the grace to wait. Cuando Dios te va a decir espera, Él nos va a dar la gracia para esperar. If God says no, He will never give grace to wait. Si Dios dice que no, siempre nos va a dar esa gracia para perseverar, para mantener esa decisión. When we pray to God, Y cuando nosotros oramos a Dios, the answer can be yes la respuesta puede ser sí or no. o no, Yes sí or no. o no. When it is yes and it's not immediately, When it's yes. when it is yes Cuando es sí, pero no es inmediato, and it's not immediate, y no es luego no es inmediato, He gives us internal grace to persevere until that time. Él nos va a dar la gracia, aunque ya nos dijo que sí, nos va a dar la gracia para esperar y para perseverar. So how do I know it is yes, no, or persevere? Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuando Dios me dice que sí o cuando me dice que no o cuando me dice que espere? Because if we don't know, that's where the crisis of vision is. Porque cuando no sabemos distinguir entre sus respuestas, ahí es cuando empieza la crisis. I want to share this point. It's very important in my life. Quiero compartirles este punto, es uno muy importante en mi vida. Taught me this point and I want to share it. Dios me enseñó esta idea y quiero mostrársela. Gave me this revelation and I want to share it with the church. Dios me dio esta revelación, quiero compartirlas con ustedes. How do I know it is yes or no or persevere? ¿Cómo puedo saber si es sí o si es no o es perseverar? The answer is this. La respuesta es la siguiente. To have such a relationship with God Nosotros debemos tener una cierta relación con Dios that we can know it is God or it's another thing that is distracting us. de tal manera que podemos aprender a saber cuando es Dios o es algo más que nos está distrayendo.
I'm talking about a valuable relationship, good relationship. Y estoy hablando no solamente, estoy hablando de una relación real, profunda con Dios. I have a son. Yo tengo un hijo. I told you I have a son, right? Sí, les dije, ¿se acuerdan que tengo un hijo? I told you he's handsome, yes? Les dije que era guapo, ¿se acuerdan? I told you I'm looking for a wife for him, yes? Ya les dije que estoy buscándoles una esposa. ¿Se acuerdan? My son Mi hijo, in the church, en la iglesia, he likes attention. le gusta la atención. He likes boys and girls to know that he's the son of the pastor. Le gusta que sepan que es el hijo del pastor. Le gusta la atención. He wants people to know. Quiere que la gente sepa que es el hijo del So one day, my son, Así que un día mi hijo he calls me dad. me llama papá, Many times, dad. papá. And I'm not listening. I'm not helping him. Y no le estoy haciendo caso, estoy en otra cosa. So he went ahead, and when I was not paying attention, he called me Safari. Entonces, como no me puso atención, como no le estaba poniendo atención, ya no me dijo papá, me dijo Safari. Then I didn't pay attention. Y entonces le puse atención. Finally, he said, Pastor. Finalmente, no, perdón, tampoco le puse atención. Finalmente me dijo, pastor, He said, Pastor Safari. pastor Safari. When he called me pastor, Y cuando me llamó a mí pastor, I looked at him. lo volteé a ver I had to listen. y tenía que escucharlo. I was listening to everybody apart from my son. Estaba escuchando a todos menos a mi hijo. I'm paying attention to everybody in the church. Estaba poniendo atención a todos en la iglesia He called me pastor. y él me llamó pastor. Can I talk to you? ¿Puedo hablar con usted? I said, yes. Yo le dije, sí, I need something to drink, pastor. necesito algo para tomar, pastor. I'm thirsty. Tengo mucha sed. Relationship. Relación. Ese tipo de relación. Above all things that God can give us, Por encima de cualquier cosa que Dios nos puede dar, relationship. siempre lo más importante es tu relación con Dios, con Él. Have you ever gone to God just for relationship, not to ask for healing? ¿Alguna vez has ido a Dios simplemente porque te quieres relacionar con You Él? are in pain, No para pedirle algo. you don't have money, No tienes You- dinero, you're going through divorce or separation, estás atravesando una crisis de separación, you don't have a divorcio, job, no tienes trabajo but you come y vienes con to Dios. say, God, Le dices, Dios, you are my father. tú eres mi amigo, You are my father. eres mi padre I have come. y vengo delante de ti. Your son is here. Tu hijo está aquí, Your daughter is here. tu hija está aquí, Your servant is here. tu siervo está I aquí. know you have a lot of money, Yo sé que tú tienes mucho dinero, but I've not come for money. pero no vine por el dinero. I know you have a lot of healing miracles, Yo sé que tienes el poder para sanar cualquier cosa, but you call him, Papa, can I just stay around you, Dad? pero le dices, papá o Dios, Padre, I quiero want, estar solamente I contigo. want to feel your presence. Quiero solamente sentir tu presencia. I want to love you. Quiero amarte y I ya. want you to love me. Quiero que me ames, quiero sentir tu amor. And then you keep quiet. Y entonces después de eso te And quedas then you callado look into your father's face. y ves su rostro, You look into your father's face. ves el rostro de tu padre. The way to know yes, no, and perseverance is relationship. Y la manera, hermano, de decir, de saber cuando es un sí, es un no o es un persevera, es a través de la relación. Some people, Algunas personas, some Christians, algunos cristianos, they are not here. They are in Kenya. aquí no, los de Kenia, They are not here. aquí no están, aquí no. It's not your neighbor. No es el que está al lado de ti. When they go to God, Muchas veces cuando es cristiano, give me money oh, Señor, from morning. bendíceme, abre puertas, Give me money. dame dinero, I want money. necesito dinero. I want a beautiful wife Señor, Dios, dame una esposa, pero que esté bonita, with good teeth, que tenga bonitos dientes, nice hair, bonito cabello, university degree, que haya estudiado en la universidad, tall like and nice like. dice alto y alta y así alta. From morning to evening. Y desde la I mañana want. hasta la tarde, I want. vas I con Dios want. y le dices, I want. Dios, quiero, Things I quiero, want. quiero, necesito, dame, ayúdame. No. No,
That is not good relationship. Eso no es una buena relación con Dios. If you have a wife, Tú tienes una esposa, she wants money ella quiere dinero all the time, todo el tiempo, all the time, todo el tiempo, all the time. todo el tiempo. Money. Dinero. All the time. All the time. Todo el tiempo. Give me money Oye, dame dinero for salon. para hacerme mi cabello, ¿no? Give me money ¿No tienes dinero? for good cologne. Shh, good cologne. Para un perfumito. Give me money. Dame dinero, ¿no? I want to go see my mother. Es que quiero ir a ver a mi mamá. Bring all the money. Y pues dame todo el dinero porque If voy a ver a mi you mamá. give the money, Y if si you no, don't give the money, ¿y qué crees? Si no le das dinero, but if you give the money, pero si le das dinero, la verdad, that's the way some of us treat God. y hermano, muchas veces de esa misma manera tratamos a Dios. Relationships will teach us how to hear. Pero nuestra relación real con Él nos va a ayudar o nos va a enseñar a escucharlo. I had my son Israel, Tenía a mi hijo Israel, but I was not paying attention. pero no le estaba prestando atención. But when he said, Pastor Safari, Pero cuando dijo, Pastor Safari, me quedé, "Ay, my son, mi hijo, my son, mi hijo, my son, mi hijo, he's struggling to get my attention. está batallando con tener mi atención." Paul had a good relationship with God. El apóstol Pablo, hermano, tenía una buena relación con Dios. He knew when God said, don't go to Phrygia and Galatia. Y él sabía que Dios le había dicho, no vayas a Frigia ni a Galacia. And then the vision turned a little bit and they were going to Macedonia. Y entonces la visión cambió un poco. Y entonces ahora se fueron a Macedonia. And God sent another vision in a dream. Y Dios les mostró, aparte que les dijo que no, les mostró otra visión. And en a el man sueño. was calling from Macedonia. Era un hombre macedonio. A man was calling, Un hombre macedonio estaba llamándolos. saying, come help us. Decían, ven, ayúdanos. And then Paul started the journey to Macedonia. Y en ese momento Pablo lo que hizo fue empezar a viajar hacia Macedonia. When vision doesn't work the way we exactly want, the exactly way we saw it, Cuando la visión no va en el rumbo en el que nosotros queremos que vaya, we are called to adjust, not to change. estamos llamados a ajustarnos a esa visión. Paul did not change the vision. No cambiar la visión, sino ajustarnos a la visión. He adjusted it Pablo no cambió la visión. and he went to Macedonia. Lo que él hizo es ajustar la visión para ir a Macedonia. We are called to adjust when things don't pan out. They don't turn the way we want. Cuando algo no está yendo en la dirección que tú quieres que vaya, tenemos que ajustarnos a esa dirección. And when he went to Macedonia, Y cuando fue a Macedonia, here is another challenge of vision. aquí experimentó otro reto de esa visión. He went there and he thought he would find many people. He thought there were men waiting for him to preach the gospel. Él llegó allá y uno pensaría, bueno, ya estoy aquí, hay muchas personas esperando escucharme. There was no one man who was there, and God had called him to minister there. Pero ¿qué crees? No había ninguna persona que estaba esperando a Pablo predicar. There were just women. Había solamente, no había hombres, Men. había solo mujeres. He got discouraged, Se desanimó, but he adjusted. pero ajustó la visión. I want to share this. It is another important point. Eso es algo importante que quiero, otro punto importante que quiero enseñar. Many times, Pastor, when God has called you to go to another city to preach, to plant a church, ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado una visión de ir a otra ciudad, de plantar una iglesia, or in business, o en el negocio, in a family, o en tu propia familia, decisiones, and things don't turn out exactly the way God himself showed you? y a veces pasa que las cosas inclusive no salen como Dios te había dicho que las que iban a salir?
If we are not careful, we'll be bitter with God. Si no somos cuidadosos, nos vamos a amargar If we hacia Dios. just, we'll be bitter with the pastor who sent you. Si no ajustamos, vamos a amargarnos contra el pastor que nos mandó a esa ciudad. Number one, God has interfered with the work. Número uno, Dios interfiere en nuestro caminar. Number two, he has called us and told us to go to Macedonia and things don't turn out the way he showed Número we dos. expected. Número dos, Él nos manda a Macedonia y en Macedonia las cosas no salen como queríamos que salieran. Be careful not to say your ideas are God's ideas in vision. Ten mucho cuidado de no comprar otras ideas que vayan en contra de la visión de Dios. We see things Vemos las cosas in our minds, en nuestra mente, in our hearts, en nuestros corazones, and sometimes they don't turn out like in the days of Paul. y muchas veces no resultan como nosotros queríamos o planeamos. It means that we be flexible with the vision God has given us. Eso significa que tenemos que aprender a ser flexibles con la visión que Dios nos da. We need to be careful that we don't just see what we want to see. Tenemos que ser muy cuidadosos de ver no solamente lo que nosotros queremos ver. Some people see things and they think it is God Muchas personas ven ciertas cosas y creen que es Dios, because that vision doesn't match the reality. porque esa visión muchas veces no se empalma con la realidad. Let me give you a story Déjenme contarles una historia to bring this point home. para que aclaremos este punto más. Once upon a time, long time ago, Hace mucho tiempo there was a good man, había un muy buen hombre, good person, un muy buen pastor, nice person. un pastor agradable. He wanted to be a pastor. Quería ser pastor. He dreamt one day I want to be a pastor. Él soñaba y decía, un día quiero ser pastor. And he was a good farmer. Y era un farmer. A farmer. A farmer. He had plants. He planted plants. Y era un granjero, era un buen granjero, agricultor, And he wanted to be a pastor. pero quería ser pastor. So one day at lunchtime, Así que un día en la hora de lunch he decided to rest, to take a break. decidió descansar, tomarse un tiempo para descansar. And he was looking up like this in the cloud, up in the heaven. Y estaba descansando y pues puso su mirada en el cielo y estaba viendo hacia el cielo. He was thinking, Estaba pensando, I want to be a pastor. quiero ser un pastor. And that day the clouds were blue, Y ese día el cielo estaba azul, las nubes estaban azules, but suddenly y de repente a cloud came, two clouds. dos nubes vinieron. The clouds formed two letters, letter C like in Jesus Christ, letter C and letter P. The P. clouds formed C and P. Y esas dos nubes que se aparecieron, estaba viendo el cielo y formaron dos letras, la letra J y la letra P. Yes, P. P. Like pig. Yes, Y la letra P, J y P. P like this one. Sí, la ¿Y? P de discipular. La P. And the C was the first one. P de Pepe y C de casa. So he jumped up Así que se paró and he said, and he was thinking about it. y, This is what he was thinking. y él estaba pensando esto. He said, God has shown me Dios me acaba de mostrar to go and preach Christ because C for Christ, P preach and C for Christ. Entonces vio esas nubes, dijo, Dios me está llamando a predicar a Cristo. C de Cristo, P de predicar. He saw in the cloud. Pues la vio en las nubes. So he picked his Bible and ran. Así que agarró su Biblia y se puso a correr He started preaching. y empezó a predicar. Nobody sent him. Nadie le dijo. He sent himself. Él mismo se envió. So preaching was so hard. Y entonces empezó a tener dificultades. When people were listening, they were sleeping. Las personas que estaban escuchando estaban dormidos. It was hard to listen. No, era difícil escucharlo. Let me tell you the hardest thing to do when you're a pastor Déjame decirte lo más difícil que hace un pastor. is when pastor is preaching and his wife is sleeping and his children. Cuando un pastor está predicando y su esposa y su familia están dormidos. My wife is sleeping when I'm preaching, Luego mi esposa se duerme cuando predico. and Israel, my son, Israel también.
Está ahí dormido. People are sleeping. La gente se dormía. So one man came and asked him, Entonces, regresando a la historia, Pastor, un hombre le preguntó, do you pastor, think God called you to be a preacher? dijeron, pastor, ¿tú crees que Dios te llamó a You're predicar? supposed to be a pastor. Supuestamente eres un pastor, ¿no? He said, yes. Y dijo, claro, God showed me. Dios me lo mostró. P and C, preach Christ. C y P, predica a Jesús. So I left farming. Así que dejé mi granja That man told him, y ese hombre le dijo, maybe God was telling you plant corn, plant corn. P for plant and C for corn. tal vez, entonces dijo, no, yo creo que más bien Dios estaba diciendo, planta maíz. Es que el maíz en inglés es con C. Planta maíz en vez de Let me tell you, a Cristo. let me tell you a crisis of vision. Déjame decirte la crisis de la visión. Some people only see what they want to see. Muchas veces nosotros vemos solamente vemos lo que queremos ver. That produces a crisis in their lives. Y cuando vemos solo lo que queremos ver, eso produce una crisis en They nuestras preach vidas. without, they run out to preach Así que fueron a predicar, without God telling them to go. fue a predicar sin que Dios le dijera que fuera a I predicar. want to slow down and finish. Quiero irme más despacio y terminar. I want to slow down and finish. Quiero irme más despacio y terminar. When God calls people to go, when God calls people to vision, Cuando Dios les da un llamado a una persona, cuando Dios le da una visión a una persona, He gives conviction and inner conviction to you. Él da convicción, Él pone convicción en ese llamado. Your pastor is a good person. He can tell you, go and you'll get a cover, a protection. Tu pastor es un buen pastor y ese pastor va a orar por ti, va a dar una cobertura. The Holy Spirit will lead you and give you peace. El Espíritu Santo te va a llenar de paz. But don't get into these two crises before you go. Pero antes de ir, no quiero que caigas en esas dos crisis. Don't see what you want to see. No veas lo que tú quieres ver. And number two, risk. This is dangerous. Y la segunda es peligrosa. Having a blurred vision, a covered vision that you don't see things clearly. La segunda es tener una visión nublada, tener algo cubierto en esa visión. In Kenya, En Kenia, this is the last example before I share the last 3 points. In Kenya, ese es el último ejemplo, después voy a dar unos 3 puntos. En a Kenia, young couple, una pareja joven, eran jóvenes, una they pareja. Went to a petrol station, to a gas station to fill their car with petrol. Sí, fueron a una gasolinera a llenar el tanque. The husband was driving. El esposo estaba manejando. And the wife was seated there. Y la esposa estaba ahí sentada. They say, fill the car with petrol. Y le dijo, llena el carro, pero con petróleo, algo así. Then they paid. Y pagaron. Then the petrol attendant asked this couple, can I wipe the windscreen for you? It is El dirty. que estaba llenando de gasolina, le dije, ¿también quieres que te He said, limpie el vidrio? yes, please Sí, do it. limpia el vidrio. Ahí So está. the young man cleaned all the thing very well. Así que empieza a limpiar el vidrio y empieza a limpiarlo bien. But the driver said, Pero el que estaba manejando dijo, clean it again. límpialo otra vez. The boy did it again. Y el joven lo hizo otra vez. Then the driver said again, Y el conductor le dijo, otra vez. don't you know how to clean the windscreen? Clean it. ¿Qué no sabes It is- cómo? It is dirty. ¿Qué no sabes cómo limpiarlo? Está sucio, vuélvalo a limpiar. So his wife said, Así que su esposa dijo, hey, he removed his glasses, le quitó sus lentes, wiped it with a handkerchief, limpió sus lentes, put it back. se los puso de regreso. So the husband said, Y el esposo dijo, it is clean. sí estaba limpio. The problem was not the cleaner. El problema no estaba en el joven que estaba The limpiando. problem was not the wife. El problema tampoco era la esposa. The problem was visibility of the driver. El problema era que el chofer, el conductor, no tenía buena visibilidad. Glasses needed cleaning. Sus lentes necesitaban ser limpiados. And immediately it was clean. He saw clearly. Y en el momento en que fueron limpiados, él vio claro. Church, Iglesia, sometimes we need to ask God, make the vision clear for me.
Tenemos que preguntarle a Dios, pedirle a Dios que haga clara la visión para nosotros. As the vision bearer in Kenya, the person who carries the vision in Kenya, the vision for the church, Ajá. La visión en la iglesia, I need to see things as God sees them, or else I can mislead people. en la iglesia el pastor tiene que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Because the leader must see it clearly. Y el líder, el que está al frente de la iglesia, tiene que ver con claridad. What should we do when reality does not match the vision? Y entonces, ¿qué hacemos cuando la realidad no se forma con la visión? Trust in God. Número 1, confía en Dios. Trust in Him. Confía en Él. Pastor, trust in Him. Pastor, confía en Dios. When I was a young pastor and Pastor Paul left the church to my hands, Cuando yo estaba joven, era un joven pastor y el pastor Paul me dejó la iglesia. 3 of my friends left the church. En ese momento, 3 amigos míos se fueron de la iglesia. They had money. They had money. Ellos tenían dinero. Americans had left the church. They went back to their country. Y ellos decían, los americanos dejaron la iglesia, se fueron otra vez a su país. I was unable to pay the bills. Y yo no tenía la capacidad de pagar la renta ni nada. These people kept their money. Y esas personas, pues ya obviamente se fueron, And then they left the church. dejaron de dar y después se fueron de la They iglesia. left the church with their relatives. Y no solamente se fueron ellos, sino que también se fueron todos sus parientes. That's when I got gray hair. Y es en ese momento cuando me empezaron a salir las canas. White. Blanco. My hair is all white. Mi cabello es blanco totalmente. I was depressed. Me deprimí. God has called me. Dios me había llamado. But these people have money and they have left. Pero esas personas que eran de las familias que sustentaban financieramente la iglesia, se fueron. Pastors will go tomorrow. Pastors will be planted to go and plant churches. Y quiero decirles algo, los pastores van a ir y van a plantar iglesias. Trust in God. Los que vayan para allá o que tengan esa visión, confíen en Dios. I would pray in the morning. Confía en Dios, ora en la mañana, 5 in the morning. a las 5 de la mañana. I would pray with my wife. Voy a orar con mi esposa. My child almost dropped out of school. Mi hijo casi se sale de la escuela. Bills were piling every month. Y las cuentas estaban cada vez más altas y no tenía para pagar. Trust in God. Pero confía en Dios. God has a lot of money. Dios tiene mucho dinero. The God who called you to do business. El Dios que te llamó a hacer negocios. The God who called you to plant churches. El Dios que nos llama a plantar iglesias. A lot of money. Tiene mucho dinero. Just trust. Pero confía en Él. He will preserve you. He'll keep you. Él te va a preservar, Él te va a mantener. Number 2, and this is what Paul did. Número 2, y eso es lo que Pablo hizo. He accepted reality of God even when there was interference. Él aceptó la nueva realidad de Dios incluso cuando había complicaciones. He treated that as a fulfillment of the plan of God. Eso lo tomó no como un obstáculo, sino como un cumplimiento de la visión de Dios. When such things happened, Cuando algunas cosas pasan, whatever interference God brings in, treat it as an okay from Him. cuando Él interviene en cualquier situación, es que Él está dando el visto bueno, Él está detrás de esa intervención. And the last of the lasts, Y la última cosa, and the last point of the lasts, y el último punto que quiero decir, stay and walk with what you have. mantente y camina con lo que tienes. Don't look at this church, this pastor, this big church, this big pastor. Use what you have. No pongas tu mirada en, mira lo que está haciendo el otro pastor y el otro pastor, y ve para allá, la otra iglesia. Trabaja con lo que tú tienes. Preach to 5 people like they are 5,000. Predícale a 5 personas como si fueran 5,000. Pray for them to be saved. Ora por ellos para que se salven. Pray for them to receive the Holy Ghost. Ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Don't preach your problems to people when they leave. No prediques tus problemas a la gente cuando se van. When people left my church, Cuando la gente se fue de mi iglesia, I did not complain to those who remained. no empecé a quejarme con los que se quedaron. I was composed. I organized myself. Yo tuve que contenerme, organizarme. After church,
Y después de la iglesia, I went with my children to eat. iba con mis hijos a comer. Very little by the road, on the roadside, very cheap food, very cheap. Cheap. Íbamos al mercado, al tianguis, a comer lo más barato. Eat. Enjoy life. Y ahí disfrutábamos. Enjoy life. Ahí estábamos disfrutando con mis hijos comiendo ahí. Don't die serving the Lord. Your wife will be a widow. Don't die. Don't die serving the Lord. Sí, pastor, no te mates, no te suicides. Your wife will be a widow if you die, Si tú te mueres, tu esposa vas a dejar la viuda. and then we'll bury you after 7 days. We'll bury you in the ground. Yeah, Ok. in the ground. Y después te va a enterrar. Enjoy food. Disfruta la comida. Get nice juice. Tómate de vez en cuando un buen Enjoy refresquito. being a Christian. Disfruta ser cristiano. Stay at home Quédate en tu casa with your wife. con tu esposa. Don't pray in tongues the whole night and your wife wants to see you. No te pongas a orar toda la noche en lenguas cuando tu esposa quiere estar contigo. Because there is no money. Porque no hay dinero. Because there is no people in the church. Cuando no hay gente en la iglesia. You punish your wife. You punish your wife. You come late bitter. You are bitter with God and you are bitter with people. No, You- o sea, cuando estás frustrado en el ministerio, no te desquites con tu esposa. Te amargas con Dios, pero no te amargues con tu esposa Because tampoco. vision will not be always what we want. God will lead the way. Acepta esa realidad, porque la visión muchas veces no es como queremos, pero camina ese Can we camino. give the Lord a mighty hand clap of praise? Let's clap. Un aplauso a Dios de alabanza. Can we clap for Jesus? Please, please, please. Let's clap again. Vamos a alabar a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios de alabanza. Amen.